Hola, bienvenidos a este segundo episodio de La Metropolitana en su segunda temporada. El día de hoy estoy emocionadísima porque vamos a hablar de transporte puro y duro con un invitado que es el profesor Ciro Jaramillo. Ciro Jaramillo es actualmente profesor titular de la Universidad del Valle y director del grupo de investigación Transporte, Tránsito y Vías. Tiene un doctorado en ingeniería en sistemas de transporte. También es magíster en optimización y explotación de sistemas de transporte, una especialización de ingeniería de transporte y por supuesto es ingeniero civil. Sus estudios de posgrado se han desarrollado en la Universidad Politécnico de Valencia, España, y es ingeniero de la Universidad del Valle. Así que interesante porque vamos a tocar temas que nos afectan a todos en materia de movilidad y transporte público. Profesor Ciro Jaramillo, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en La Metropolitana. Con mucho gusto, Mildred, muy amable por tu invitación. Bueno, no, pues aquí yo creo que estamos en un escenario maravilloso. Esta es nuestra segunda temporada. Hemos decidido hacerlo en espacios públicos, en lugares icónicos. ¿Cómo se siente usted aquí en esta antigua estación? Pues me trae remembranzas cuando estaba niño que utilizaba el sistema, que utilizaba tren, sobre todo ir a Buga, Tuluá, y había autoferro. Me acuerdo que era como lo de más calidad, que era más rápido. Pero siempre da uno nostalgia ver el estado en que se encuentran las cosas, obviamente. Siendo positivos, pues, con lo que puede ocurrir. Claro, estamos frente a un escenario futuro. Como siempre, el futuro parece mejor, pero como lo has dicho, y mucha gente creo que es su concepto, esos tiempos pasados parece que hubiesen sido mejor. Bueno, estamos hoy, he querido que estés aquí porque este podcast lo que busca es darle voz algunas personas que tienen un trabajo también maravilloso, que han desarrollado pues en sus propios sectores cosas importantes para nuestra tierra, pero que a veces pues no todo el mundo las conoce. Yo sé que usted es un profesor titular de la Universidad del Valle con una gran experiencia, un recorrido, y que en el mundo de la academia pues todo el mundo sabe quién es Ciro, el profesor Ciro Jaramillo, pero no así para la población civil. Para esos ciudadanos que son los que padecen y sufren diariamente un tema que usted conoce muy bien. Entonces, yo podría extenderme en esa hoja de vida que, como la presenté al inicio, usted con sus estudios, con todas sus publicaciones, sus proyectos, todos los desarrollos en materia de transporte, ¿sí? La optimización de transporte, lo concerniente a la movilidad. Yo quiero hacer una primera pregunta y vamos a hablar de Cali. Cali como en este momento, digamos, ciudad núcleo de esta área metropolitana. Esa primera pregunta básicamente consiste en ¿cuál es, a partir de todas esas investigaciones, el diagnóstico que usted tiene en materia de movilidad y transporte público de nuestra ciudad? Y si ese diagnóstico tiene soluciones a grandes rasgos, ¿cuáles serían para usted? Pues yo creo que, Mildred, que naturalmente, digamos, lo que coyunturalmente se ha venido dando con las consultas, las ideas, etcétera, en términos del área metropolitana para formalizarla como un espacio de integración para la parte administrativa territorial, es creo yo, ir formalizando lo que funcionalmente y operacionalmente es innegable. Entonces, yo creo que el reconocimiento de los municipios que estuvieron dentro de la consulta y lo que percibimos nosotros como ciudadanos de esta región, pues creemos que es un desarrollo natural de llegar a ese tipo de formalizaciones. Es curioso, la policía es metropolitana de Cali, pero todavía no estaba y hace muchos años funciona así. Entonces, creo que en la parte funcional y estructural del funcionamiento, digamos específicamente el área metropolitana de Cali, se formaliza y va en camino a ello. Todavía falta, obviamente, pero creo que es un paso adelante y un paso positivo, que lo que hemos venido trabajando en la academia, en investigación, pues se ve ahora efectivamente en las urnas y que el ciudadano obviamente pueda expresar su opinión y su deseo, digamos, de poder formalizar ese tipo de estructura. De acuerdo, sí, son decisiones ya un poco más informadas de los ciudadanos con todo lo que pues se ha desarrollado. Pero esas problemáticas actuales de Cali, profesor Ciro, ¿usted en qué las podría, digamos, catalogar? ¿Cuál considera que es la problemática mayor que tenemos en este momento y que la gente tanto padece en materia? Yo creo, Mildred, que hay dos aspectos que para mí son muy importantes, muy interesantes y que he venido trabajando en la universidad y en los proyectos en que he estado, y son dos elementos fundamentales. Uno es la siniestralidad. Creo que la pérdida de vidas por utilizar una actividad que apalanca a otras, como el estudio, el trabajo, la salud. Sí. Me parece muy triste que la gente tenga que morir por utilizar un sistema de transporte. Y la segunda es la inequidad. Creo que el transporte y la movilidad es un servicio público
debe ser transparente a cualquier ciudadano en donde esté y su condición. Y evidenciamos que efectivamente hay regiones de nuestra área metropolitana y área urbana en donde definitivamente hay inclusión, hay segregaciones muy marcadas. Y creo que eso no se justifica pensando que el transporte es un servicio público. Sí. Sería impensable de pronto uno decir, no, es que el agua potable aquí está muy bien, pero por acá va a tener un poquito de problemas. No tiene sentido. Tiene que ser transparente, sí, para cualquier ciudadano. Esos son los dos temas que creo yo más coyunturales. La accesibilidad, ¿no?, de ese transporte público. Profe, yo sé que hay muchos estudios previos, hay muchos, digamos, documentos firmados por usted mismo, donde usted ha hecho, pues, recomendaciones. Es más, la gente puede buscar en este momento Ciro Jaramillo, Google, noticias y sus conceptos desde el año reciente, digamos 2017. Usted manifestaba, yo considero, por ejemplo, voy a traer algo a colación, que el pico y placa sea zonal. ¿Cómo sigue usted viendo esas posibilidades? Porque es curioso que desde la academia, como tú lo dices, que son investigaciones científicas apalancadas en datos, pero no se ejecutan finalmente, no se toma la decisión gubernamental. Yo creo que es muy importante y tú eres sensible a ello porque en tu formación doctoral uno se da cuenta de que ese tránsito del descubrimiento científico o académico para trascender el punto político o normativo toma mucho tiempo. Y en ese orden de ideas, esta parte, por ejemplo, del pico y placa o circular por el número de matrícula, está demostrado en el mundo científico que no funciona, que no tiene impacto. Siempre es una inmediatez, funciona en ese momento, sí, pero eso obliga a unos comportamientos alternos para tratar de subsanar eso. El ciudadano siempre resuelve. Sí. Entonces, no es efectivo. Sería interesante hacer análisis porque en algún momento lo trabajamos con la Secretaría de Tránsito antes del 2016 y era, por ejemplo, restricciones al número de matrículas zonales, es decir, una almendra importante en el centro, con cámaras, similar a lo que sucede en Londres o Singapur, que efectivamente las personas que van a ingresar a algún lugar, si quieren usar su vehículo, paguen. Claro. Y es un subsidio cruzado para que ese pago ayude a mejorar el sistema de transporte público. Esas serían, por ejemplo, ideas muy interesantes de tener en cuenta. Esta parte de pago por congestión, que es pagar para circular en pico y placa, digamos, es un elemento cercano, pero todavía falta, pero vamos en buen camino, creo yo. Justamente ahora que lo dices, que es el pago por congestión, en los últimos editoriales de estos medios locales, porque no estamos hablando pues de Revista Semana, no, estamos hablando de nuestros diarios, La Razón, El País, sigue habiendo mucha resistencia con relación a si estos de la descongestión realmente tienen impactos en el medio ambiente. Aún la gente considera que eso no tiene ningún, digamos, tipo de sentido, pero yo creo que tú eres partidario de que definitivamente sí tiene en este sentido la descongestión un impacto ambiental. Tú recordarás el origen de la medida de restricción a circulación por número de matrícula que empezó en México. Sí. Fue por la parte ambiental. Perfecto. Entonces desencadenó el día sin carro y luego empezamos, pero vimos que había posibilidades de mejorar la parte funcional, la parte de congestión. Exacto. Pero no es tan así, o sea, efectivamente la parte de disminuir el 20% de los vehículos circulando, pues es apenas natural que va a tener un impacto, en este caso, en la parte de emisión de gases, por ejemplo. En la historia de nuestra ciudad, si tú me corroboras o de pronto pues dirás que estoy mal, se decía que Cali, hace muchos años atrás, la zona más contaminada era Jumbo y en el sur tenía un excelente aire. Ahora, a lo largo de los años, de esa, digamos, esa ciudad densa, ¿cierto?, esa cantidad de vivienda que se ha extendido hacia la Comuna 22, vemos que es en esta zona donde hay mayores esos picos de contaminación, ¿es verdad? Sí, hace muy poco tuve la oportunidad de colaborar con un proyecto que hizo la Nacional la Nacional Palmira Bogotá para el DAGMA con recursos de la CBC para actualizar el modelo de emisión de gases en Cali, fuentes móviles, y efectivamente se evidencian unas influencias importantes en área metropolitana, claro, con Palmira y con Jumbo. Pero también es cierto que en la pieza sur, por ejemplo, Simón Bolívar, Ciudad de Cali, también ha empezado a generar una emisión fuerte, interesante. Sí. Y pues también tenemos que pensar que para solucionar, porque estoy hablando con un ingeniero, ¿cierto?, que uno diría, bueno, esto es concreto, estructura, infraestructura, realmente esas soluciones viales, ¿cierto?, tú las ves
digamos, desde el punto de vista mucho más de infraestructura o de otro tipo de medidas? Yo creo que debería, o sugiero que debería existir una escala, digamos, de prioridades o como fases, creo yo. Porque también es cierto que a través de medios de control, sistemas de control, semaforización inteligente, que está ahora muy en boga en los medios, se puede mejorar muchísimo la operación de los sistemas con infraestructura existente. Pero también es cierto que hay un momento donde se supera un umbral o un pico en donde ya no se puede, sino que hay que buscar alternativas en infraestructura. Es que las alternativas, profe, dígame si no es cierto, es tener un verdadero y óptimo servicio de transporte. Claro, uno cuando has tenido oportunidad de estar en otros países, que uno no extraña el vehículo particular. Si uno tiene un buen sistema de transporte público, asequible, de buena calidad, que compita con calidad y servicio con el otro tipo de transporte privado, la gente se desenvuelve supremamente bien. Entonces creo yo que eso es muy importante. Una cosa que vuelvo a lo del pico y placa. Al ciudadano lo apretan, entre comillas, para que no use su vehículo particular, pero cuando uno hace eso como gobierno o política, de apretar en un lado, es porque hay alternativas para que el ciudadano resuelva a través de un sistema de transporte público de buena calidad. Si eso no está, buscamos el segundo vehículo, nos pasamos a la moto y en realidad la filosofía no era esa. Sí, sí, finalmente la gente, lo que tú dices, resuelve, esa es la mejor, digamos, conclusión o acotación, y es que al no tener esas posibilidades, pues se busca el segundo o tercer carro, el cacharrito o la moto, pues como hemos visto en los últimos años. Bueno, pasando de estos temas, digamos, de Cali, porque yo sé que voy a tomarme aquí, digamos, un poco de tiempo. No solamente son los estudios, sino, como yo lo decía, una cantidad de consultorías en los últimos años. Profe, estuviste en todo el diseño y estudios del sistema de bicicletas alimentadoras del sistema de transporte masivo mío, lo cual pues hoy en día no lo vemos, ¿no? Está también estos estudios de diseño, instalación y soluciones tecnológicas de planeamiento de tráfico, los sistemas de semáforo y control inteligente, como tú lo dices, con muchísimo debate en los últimos días. Realmente pues a mí me parece increíble, porque era 50 intersecciones viales. ¿Y cuántos semáforos inteligentes se supone que estamos esperando ahora? ¿200, si no estoy mal? Si hablamos el de las bicicletas públicas, fue un proyecto de Metro Cali. Sí. Dentro de las fases que había, nosotros hicimos para ese periodo el diseño de las infraestructuras para alimentar Andrés Sanín y universidades, claro, como un piloto, para que la gente llegara en bici y tomara el sistema y luego hiciera los viajes largos. Claro. Se construyeron, se diseñó, nosotros lo diseñamos, pero contrataron la construcción. Pero Mildred, si no hay control, vos ves que esos carriles se usan es para estacionamiento, o las motocicletas, no funciona. O sea, no es solamente es poner al servicio del ciudadano las cosas, sino que también hay que garantizarle a través del control para que se sientan seguros usando. O sea que eres digamos, tienes claridades en que la movilidad va de la mano finalmente de la seguridad. Sí, por supuesto, de la sensación de seguridad. Te digo por experiencia, yo era ciclista, iba a la universidad, al cole y todo eso. Ahora me da favor. No se puede uno montar en la bici con el y admiro los que usan la bicicleta y todo, pero no. Y lo otro que tú me mencionabas ahora de la semaforización. Sí, la semaforización. Nosotros hicimos un ejercicio, estaba el doctor Orobio en su momento como secretario de movilidad. Sí. Hicimos un equipo muy interesante con gente de sistemas inteligentes en electrónica, para analizar y decirle a la ciudad, vea, lo mejor para que usted utilice como control y guía del tráfico es tal protocolo aceptado a nivel mundial, porque tú sabes que hay que comprar maquinaria, equipos, etcétera, que deben hablar el mismo lenguaje, el sistema operativo igual y todo, para no casarse con un monopolio o con un fabricante. Hicimos las recomendaciones, etcétera. Creo que eso ha dado pie a lo que se está haciendo ahora, o que se está tratando de terminar de las 50 intersecciones, pero bien tú lo mencionas, o sea, está allí. No, y otra cosa es que la gente a veces es muy facilista, ¿no? Cree que, digamos, una ciudad inteligente y una semaforización inteligente es simplemente poner la ola verde. Y la ola verde estamos hablando ¿desde qué década, profe? No, estamos eso hablando hace mucho tiempo. Aquí la idea es que los semáforos lean, vean, transmitan, data, vaya a la central, haga simulaciones, cambie los flujos o los tiempos o las fases semafóricas y vuelva y llegue a la estación o al sitio donde está. Pero eso
todavía falta. No, pues imagínate, te voy a poner aquí una anécdota de este fin de semana porque sabes que empezaron un plan piloto, ¿no? Para el contraflujo Jamundí-Cali. Sí. El fin de semana, pues evidentemente, pues contraflujo no hay. Y estábamos allí en ese semáforo de ICESI y de Avenida Jamundí en verde. Aquí cambió el rojo, digamos, el conteo, ¿no? Y se quedó un momento a otro en blanco el semáforo y seguían en verde. Tenía yo un agente de tránsito, yo creo que hasta él se sorprendía, no sé cuánto tiempo estuvimos esperando a que nos diera el verde. Entonces a veces yo digo, bueno, claro, tú sabes que todo se lo maneja manual, ¿cierto? La semaforización, todavía lo que dices, pues no está todo el sistema, entonces sí hay que verificar todos esos pilotos que luego no vayan a tener, pues evidentemente, resultados negativos. Bueno, vamos a pasar a una que me gusta mucho a mí, que es justamente el podcast de la Metropolitana, y es... Tuvimos esa consulta popular, profe, la gente salió a votar, efectivamente Cali hoy en día hace parte de la AMSO, pero nos quedamos sin las dos ciudades hermanas como Yumbo y como Palmira. ¿Tú cómo ves esta, digamos, integración del transporte? Porque pues ya estamos empezando a hablar de integración tarifaria con Jamundí y seguramente con el municipio del Cauca, pero ¿qué pasa con Yumbo y Palmira? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que esa es la pregunta del millón, Mildred. Yo creo que hay varias instancias ahora, o sea, está la ART, está Citren, está la AMSO. Entonces, yo creo, es probable, me atrevo de pronto a hacer una conjetura allí, y es que de pronto Palmira y Yumbo dicen, no, yo estoy en el sistema del tren, me sirve, me funciona, probablemente me voy a beneficiar a mis ciudadanos, pero no tengo por qué pegarme a Cali, Cali me va a absorber. O sea, no hay claridad, sí, creo yo, en esa parte. Entonces yo creo que son como varios elementos. Un sector, por ejemplo, está funcionando o va a funcionar bien, sí, están viendo qué pasa con Jamundí, pero probablemente eso va a ser muy pronto, y el aeropuerto. Claro. Pero lo otro ya, la parte de planeamiento territorial, la vecindad y este tipo de cosas, hay todavía muy poca información, creo, o de pronto la información no ha sido clara, porque yo escuché muchos bulos, como llaman en España, cosas que no eran ciertas, y la gente falso. Obviamente se deja llevar por lo que sus líderes le están comentando, y obviamente van a decir que no. Claro, tú lo has mencionado y me encanta porque pues eso has tocado mi tesis doctoral, y que es una investigación que yo sé que en algún momento servirá, y es una cantidad de capas, ¿sí? Como lo has dicho, la ART, la Secretaría de Movilidad, las direcciones territoriales del Ministerio de Transporte, ahorita el Citren, estos entes gestores, o sea, son demasiadas, ¿cierto? Autoridades en diversos niveles de entidades territoriales. Eso no es fácil, ¿sí? Y cómo logramos homogeneizar, uniformar, o de alguna u otra manera, pues que estas normatividades no empiecen a entrar en conflicto. Correcto. Entonces yo creo que ahí pues hay un gran reto, un desafío para todos. Usted y yo no estamos en gobierno, ¿cierto? Oficialmente, pero hacemos parte a partir de la academia, de nuestros aportes, y creo que lo que has dicho, solamente hay algo que le interesaba a Yumbo y a Palmira, que es esto, el tren de cercanías del Valle, no exactamente en el que estamos, pero sí el sistema férreo. Entonces vamos a esa parte de esa última, digamos, ese último espacio del podcast, y es hablar de ese megaproyecto tren de cercanías del Valle. ¿Tu opinión? Yo creo que, Mildred, que estábamos en mora. Sí. Si bien es cierto coyunturalmente ahora el metro de Bogotá, lo que lleva obviamente Medellín funcionando, creo que Cali está aún, creo, rezagado, estamos en camino adecuado, estamos en un camino positivo, pero nos falta. Pero celebro también que efectivamente se han dado las cosas, las situaciones, gobierno departamental, gobiernos locales, la colaboración de los ministerios, en donde han aglutinado y han buscado consultores externos, gobiernos internacionales que han aportado recursos para mejorar esas condiciones. Yo desde ese punto de vista de la iniciativa la veo muy positiva. Creo que es importante ir un poco más allá en términos de cuando uno monta un sistema robusto como es un tren. Sí. Tú sabes que el tren tiene derecho de vía. El tren tiene derecho de vía, quiere decir que todos los demás sistemas tienen que parar
para que ese sistema funcione. Claro. Porque es muy robusto, tiene una capacidad de movilización de pasajeros enorme, es muy buena, pero es rígida, tiene que llegar a una estación, hay que integrarse con otros modos. Entonces, yo creo que eso es bien importante trabajarlo en las ciudades, no solamente en Jamundí y Cali en principio, porque esta infraestructura lineal, si no se resuelve bien, puede convertirse en una barrera. Y tú sabes que nuestra ciudad, particularmente Cali, es segregadísima, o sea, el eje norte-sur tiene unas condiciones, sí, la ladera y el oriente tienen otras realidades. Sí, de acuerdo. Entonces, creo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad y ver cómo se pueden establecer eso. Pero desde todo punto de vista, para mí es positivo. Me encanta porque has tocado eso y es la ciudad fragmentada. En el pasado gobierno, para ese plan de desarrollo, recuerdo un poco de todo lo que se pensaba inicialmente, pues que tuve esa posibilidad de estar allí en esa estructuración de ese plan de desarrollo de movilidad. Decíamos, bueno, un proyecto que se llame Lazos, que es para unir esa ciudad del oriente con la del occidente, porque finalmente esos diseños del mío, lo que tú dices, quedó como dividiendo la ciudad. Uno pensaba que de pronto el mío lograra acoger esa demanda que tiene el distrito y finalmente pues no. Y esperamos que el tren, pues no vayamos a cometer errores, porque para eso estamos. Digamos que siempre se pueden cometer errores, pero se puede mejorar. Claro. Y ojalá lo más pronto posible en pro del ciudadano. Había unos debates que tú lo dices, sí, todos estamos ilusionados, pero el anterior alcalde saliente, me acuerdo que empezó él mismo con un pero a ese proyecto. Sí, recuerdo. Y quiero que tú lo retomes porque eres autoridad para hablar del BRT, ¿cierto? De estos sistemas de transporte masivo y pero ¿por qué esa línea del tren de cercanía saliendo de Jamundí y no ingresando a esta nueva ciudad densa que es Bochalema, ¿cierto? Pacífico? ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿es un tren ¿es un tren que va a ser alimentado por BRT o no? Yo me remonto al 2000, creo que fue 4 o 5. Sí. El presidente de Metrocali en su momento, todavía el sistema no se ha tomado la decisión de la alternativa tecnológica. Ese estudio lo hizo Salomón D. Barney, sí, una banca de inversión para planeación nacional. Y era buses articulados, tranvía y tren de cercanías o un metro ligero. Perfecto. Y ellos declararon empate técnico, o sea que los tres funcionaban muy bien. Entonces, Univalle nos invitaron para que presentáramos algunas cosas. Y fíjate, Mildred, que en ese momento nosotros le propusimos a Ramiro Perlaza, en ese momento que era el presidente de Metrocali, si tenemos este corredor consolidado, sí, o sea, 25 y Cuarta Norte, que lleva años, sí, allí, esperando. Desde el Código Urbano, antes del POT del 2000, desde el Código Urbano del 85-86, sí, se había dejado que esto era un corredor de transporte masivo. De acuerdo. ¿Por qué no montamos el tren aquí? Imagínate, en el 2003-2004. ¿Por qué no montamos esto? Y más bien los autobuses que sean alimentadores. Los alimentadores. Sí. Un sistema bimodal. De acuerdo. Pero diversas circunstancias que ahora no voy a mencionar. Hace 2 décadas. Eso no fue posible. Sí. Estaba John Maro Rodríguez de alcalde. Entonces, en ese momento las condiciones se dieron y John Maro pues tuvo que tomar una decisión política y dijo, no, pues seguimos con lo que dice Planeación Nacional y eran los buses. Pero nos satisface que 20 años después, pues parece que sí se va a hacer como creemos desde, sí, el punto de vista técnico que debería ser. Entonces, volviendo al caso que mencionaba el alcalde anterior, efectivamente, va de poco de la mano eso de que se aísla, se separa, etcétera. Entonces, sí creo que es importante que en los diseños operacionales deben estar presentes precisamente esas características para poder integrar a esa población y es llevarle demanda precisamente al tren. Claro, eso es lo que me interesa. De acuerdo. Bueno, pues yo creo que has tocado ya para cerrar eso, y es que se han hecho unos estudios hace mucho tiempo, 2003 como dices, donde entró en empate técnico y de ahí uno comprende por qué esos rumores, esas voces, cuando se toman decisiones, digamos, políticas y técnicas. Se escogió finalmente un tren tram, que es lo que está en este momento ya en desarrollo, pero la gente dice, no, es que Cali necesita un metro, ¿cierto? O otros que nos encantan los tranvías, hombre, qué lindo un tranvía, ¿no? Pero finalmente yo creo que es cuestión de soñar, empezar, claro, concretar, y que estas líneas férreas que vemos atrás en nuestro escenario el día de hoy, que están llenos de maleza, pues que las desempolvemos, las organicemos y que de verdad la ciudadanía, sobre todo para esos jóvenes del futuro, pues tengan muchas mejores opciones, porque yo creo que eso cambia incluso hasta la mentalidad de una sociedad. El tema del transporte es claro.
Mira que desde el punto de vista de la academia, nuestra universidad, por ejemplo, acaba de lanzar la maestría en transporte, que no la teníamos. Genial. Y un tema coyuntural fundamental es transporte férreo. Así es. Nos obliga precisamente a trascender no solo de la academia, sino de los perfiles profesionales, las competencias para mejorar y poder encargarnos a futuro de poder administrar, planear, construir esto que seguramente nos va a beneficiar. La toma de decisiones desde la gerencia pública tan importante, sí, efectivamente con estudios, ¿cierto? Con una persona que se haya formado realmente para eso. Bueno, y no solamente gerenciales, sabemos que nuestro país va a tener que empezar a estas carreras técnicas, claro, tecnológicas para abordar el sistema férreo, porque pues es algo totalmente novedoso, bueno, algo que es tan antiguo en otros países. Profesor Ciro, entonces para cerrar, ¿usted tiene buenas perspectivas de esta futura metrópoli? Yo creo que sí, Mildred, yo creo que sí, yo le veo un potencial enorme. Puedo vislumbrar un futuro mucho más efectivo operacionalmente, mucho más robusto. Espero que no cesen los esfuerzos y que los recursos que se enfoquen precisamente para ese tipo de iniciativas no se vayan a perder o no se vayan a debilitar, sino que por el contrario hay que permanecer. Y personas como tú con este tipo de espacios precisamente contribuyen a que eso no nos vaya a suceder. Gracias, de eso se trata, de hacer difusión y que la gente de verdad se apropie, porque pues esto no es de un escritorio, esto es de todos. Claro. Gracias, profe. Con muchísimo gusto, muy amable. Gracias.